Luego de las palabras del vocero del presidente de la Nación, Manuel Adorni, en este día jueves nos vamos a dedicar ahora a los números de la inflación. Una inflación en baja que espera ser más baja aún para el mes de mayo. Se habla del 5,5. Recordemos que antes de ayer conocimos el número de la inflación de abril que dio 8,8, colmando las expectativas del gobierno nacional. El tema es si estos números son sostenibles, son reales y qué pasa con el valor del dólar. Y si el tenerlo así, recordemos que ayer el vocero del presidente, perdón, el jefe de gabinete del gobierno nacional, me estoy refiriendo a Nicolás Posse, en el Congreso de la Nación, habló de un dólar muy estable de acá a fin de año. Esto hace perder competitividad a los productos argentinos. Vamos a preguntárselo a Leonardo Piazza. Queremos saber si hay atraso cambiario. Además, él es asesor en finanzas. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Nuria soy. ¿Cómo te va, Nuria? Gracias por llamar. ¿Cómo andás? Por favor, bien, muy bien. Bueno, preguntarte en principio si estos números, como decía recién, son sostenibles. Espero una inflación más baja aún para el mes de mayo y si estamos frente a un atraso cambiario, teniendo en cuenta que el gobierno planea tener pisado el dólar de acá a fin de año en relación a los planes que adelantó el jefe de gabinete, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir que sí es muy probable que estemos en una inflación cercana al 5% en el mes que estamos transcurriendo. O sea, hay una desaceleración bastante importante, si bien sigue siendo alta. Y bueno, y yo creo que hay 2 o 3 alertas que pueden demandar que esto, para que sea sostenido en el tiempo, se van a necesitar de algunas otras acciones, porque perforar ese 5 depende de otras cuestiones. Ahora viene la discusión, como siempre, de cómo el precio del dólar. Entonces, si está atrasado, cómo está, y nosotros nos hacemos la pregunta si es correcto poner el foco en el valor del tipo de cambio. Si uno analiza los números claramente del 7,65, de la devaluación, cuando uno tiene un carry peg del 2% de devaluación y una inflación corriendo por arriba, hay una pérdida, una devaluación en términos reales, evidentemente el tipo de cambio de casi un 40%, y si uno lo compara con el índice del tipo de cambio real de los países multilaterales, también ahí se nota que los números demandan eso, una cuestión lógica por esta política. Ahora, nosotros entendemos que esto es un síntoma más y que no hay que analizarlo por el lado de las consecuencias, sino por el lado de las causas. O sea, nosotros creemos claramente que el tipo de cambio hoy, de alguna manera, para que sea competitivo o no sea competitivo, hay que analizar un poquito más las causas, la burocracia administrativa que hay, el régimen arcaico laboral, impositivo, que hace que todos estos costos internos empiezan a distorsionar el valor del tipo de cambio. Porque una devaluación, si la solución sería una devaluación, que es muy fácil hacerla con una resolución del Banco Central, tenés una pérdida de salario real porque van en contramano, y también tenés un fogoneo en la inflación. O sea, la competitividad, nosotros vemos que hay que atacarla o hay que solucionarla por otro lado y no mirar el tipo de cambio, ¿no? Claro. De todos modos, no está en los planes del gobierno, evidentemente, hoy llevar adelante una nueva evaluación. Yo creo que es correcto, que yo creo que hay que poner foco a la ley base, yo creo que hay que poner foco al equilibrio fiscal genuino, hay que poner foco a ver cómo liberar cepo, hay que poner foco a una desregulación laboral, impositiva. Lo que pasa, que ahí me parece que hay un tema de timing, de tiempos, porque evidentemente cuando uno más demora estas reformas estructurales, cuando uno más demora estas reformas que ayudarían al sector privado o a atraer inversiones, evidentemente esta distorsión del tipo de cambio va a pegar en la competitividad de alguna manera. Y también lo que nosotros vemos como una alerta, que la inflación no va a perforar el piso del 5%. Entonces vos vas a tener una economía, si no tenés reformas estructurales o un plan de estabilización de largo plazo en serio, donde vos tenés un carry P del 2%, muy probable que la tasa de política monetaria esté en el 2, el 2,5%, y vas a tener una inflación del 5% con el piso. Con lo cual ahí vos tenés un desequilibrio, digamos. ¿Cuáles son las expectativas
que hay para vos en el mercado y cómo puede llegar a moverse respecto de lo que puede pasar en materia política. A ver, tengamos en cuenta que hay disidencias en el gobierno nacional respecto al acuerdo, a este famoso acuerdo de mayo en el que el gobierno pareció quedar esclavo de sus palabras. El acuerdo de mayo le puso en mayo para el 25 de mayo con fecha, con todo. Entonces hoy entiende que tiene que hacerse sí o sí en mayo, si no tendríamos que hablar del acuerdo de junio o del acuerdo de julio. Y se planea hoy hacer algo parecido a lo que sería una plataforma, un pacto con la sociedad, en principio en lugar de con los políticos, exponiendo a los que están cerca del gobierno nacional y a los que no. Digo, ¿cómo esto puede incidir en nuestra economía? Bueno, a ver, el mercado está muy optimista de que esto tarde o temprano, y ojalá más temprano que tarde, la ley en el Senado va a correr y de alguna manera, como bien vos decís, el pacto, que ya no sé si es mayo o junio, de alguna manera la relación con los gobernadores se va, de alguna manera, se va a recomponer, asignación de presupuestos para las universidades, para la obra pública. El mercado lo que está de alguna manera con la experiencia de diputado, mostrando un pragmatismo político, y yo creo que es un avance del gobierno de Milei, está muy, llamémosle, optimista, y así lo develan algunos indicadores. Ahora, el mercado también sabe, y yo creo que Milei, el gobierno también sabe, que uno más demora este tipo de cuestiones, y no se puede disociar la política de la economía, porque Milei debe de alguna manera mostrar para atraer inversión y para que el sector privado crezca, etcétera, etcétera, que las leyes van a salir y que el cepo esté más cerca de eliminarlo, porque si eso se demora, evidentemente va a tener un problema este plan que yo comentaba antes, de que la inflación no va a perforar el 5. Y acá hay que tener cuidado algo, la tolerancia social que está teniendo sobre este plan de ajuste, sobre de alguna manera, mucha caída del nivel de actividad, la que vos quieras mirar, el consumo, la tolerancia social está demostrando que está aguantando, que de alguna manera lo está soportando. Y hace 4 meses era una duda. Ahora, estirar más de la cuenta y de alguna manera seguir esperando a que nos ponemos de acuerdo en el Senado, nos ponemos de acuerdo con los gobernadores, yo creo que puede ser perjudicial en el mediano y largo plazo. El mercado es optimista que de alguna manera esta ley va a salir y que el pragmatismo de Milei o la política de alguna manera va a triunfar, lo que sí espera que sea lo más rápido posible, porque la actividad económica necesita rebotar para arriba, o sea, necesita empezar a crecer y necesita mostrar indicadores para que venga la inversión y para generar trabajo genuino y que el sector privado empiece a despegar, ¿no? Bueno, pasa esto que es realmente sorprendente. Se conocen los últimos números de Milei. Ayer un nuevo trabajo, los números digo respecto del apoyo de la sociedad que tiene, y es muy fuerte, a pesar de lo mal que lo está pasando la mayor parte de la sociedad, ¿no? Cada uno en su medida, pero ha tenido que reducirse, salvo un pequeño extracto muy, muy chiquito. Pero la realidad es que es llamativo esto, la gente sigue dándole el apoyo, evidentemente y probablemente por esto de, bueno, llegamos hasta acá, por lo menos que esto empiece a dar frutos, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, lo veo igual que vos. En realidad era una de las dudas cuando se implementó este plan de medidas disruptivas de liberación total, tarifas, prepaga, etcétera, etcétera. Nosotros veíamos de la consultora que uno de los puntos era la contención social. Sí. Y evidentemente lo soportó. Y yo creo que hay dos factores. Un factor es que realmente la gente quiere un cambio y aparece la palabra de esperanza, de decir, bueno, me toca a mí mi bolsillo, yo en vez de salir los 4 fines de semana con mi mujer a cenar salgo uno, me tengo que ajustar, tengo que pagar la electricidad lo que vale, etcétera, etcétera, pero yo sé que vale la pena o yo tengo la esperanza que valga la pena. Y el otro fenómeno, factor que puede explicar esto, que la oposición está muy segmentada y que no aparece del lado llamémosle, del otro lado del mostrador, alguien que pueda de alguna manera tener algo de contención social, valga la redundancia. Sí, ese es un gran punto.
Yo creo que hoy estos dos factores que yo cuento, estos dos factores que yo digo, hacen que todavía la esperanza sobre el gobierno de Milei, esa palabra esperanza que antes no aparecía, el hago el esfuerzo y vale la pena, también pueden llegar a tener una fecha límite. Claro. Creo que mayo o el tercer trimestre, para ponerle un parámetro de tiempo, es un trimestre de punto de inflexión. Insisto, si Milei demuestra al mundo y a la sociedad que no solamente es muy bueno en la macroeconomía, sino también en medidas de política, en medidas de acuerdo con gobernadores, en pragmatismo político y de alguna manera poder implementar un verdadero plan de mediano y largo plazo para que la economía crezca, yo creo que vamos a entrar en un sendero que la economía podemos ver que puede ser muy bueno para la economía doméstica, fundamentalmente. Bien, ¿no? Leonardo Piazza, asesor en finanzas, gracias por este contacto. Gracias por llamar, Nuria. Que tengas un buen día. Hacemos